Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estamos entrenando todos los superpoderes? ¿Estamos practicando? Seguro que sí. Hoy os voy a hablar de una ley muy poderosa, la ley de atracción, la ley de causa y efecto. Lo que piensas se manifiesta. Tú imagínate cuánta gente famosa conoces y esa gente famosa ha logrado sus deseos. Pues algunos sí. Por ejemplo, acuérdate de Marie Curie, que logro hizo en la ciencia, o Edison, que al final dio con la bombilla, o actores, hay muchos actores también que se pusieron como Jim Carrey un objetivo de conseguir ganar muchísimo dinero siendo lo que le gusta, en este caso ser actor. Por lo tanto, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres? Pues en este vídeo te voy a ayudar a detectar, si todavía tienes dudas, qué es lo que quieres. ¿Estás dispuesto, dispuesta? ¡Adelante, superfamilia y superpeques! En el primer libro de los superpeques os cuento brevemente la historia de Juana de Arco. Juana de Arco nació en 1412 y vivió la Guerra de los 100 años. A sus 14 años tuvo como una visión o tuvo la sensación de que su destino era tomar parte en esa guerra y quería una armada francesa. ¿Qué es lo que hizo? Pues llegó hasta el rey, le convenció, le costó mucho porque en aquel momento las mujeres pues no podían ir a la guerra, lo tenían difícil. Al final accedió el rey porque le vio tan convencida que le dio una armada. ¿Qué pasó? Que se fue con esa armada a la guerra y ganaron dicha guerra. Entonces coronaron al rey Carlos VII y entonces obtuvo su éxito, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es posible lograr lo que quieres con nuevos pensamientos y sentimientos. Lo que pensamos en el pasado condiciona el presente. Por ejemplo, pongamos en el cole. Imagínate que has tratado años atrás fatal a tus amigos. Pues que les has hablado con desprecio, que has querido siempre conseguir lo que tú querías. Entonces ten seguro que te va a venir la vuelta. Si queremos buenos amigos, primero yo tengo que ser una buena amiga. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos atraer a nuestra vida, con los amigos, en casa, en el tiempo libre, en nuestro cuerpo. Si queremos buenos resultados en el cole, tenemos que hacer esfuerzo. Si queremos amigos que se preocupen por nosotros, nosotros también nos preocupamos por ellos. Si queremos tener un cuerpo saludable, hay que comer saludable. Si queremos ser un buen deportista, tenemos que entrenar mucho. Vamos a aprovechar esta ley. Lo que tú ves a tu alrededor son los efectos, la causa son tus pensamientos. Vamos a elegir bien. Vamos a poner aquí abajo, compárteme qué es lo que quieres conseguir y qué vas a hacer para conseguir lo que quieres. Y podemos entre todos ayudarnos mutuamente con
acciones para ir a por nuestros deseos. ¿Qué te parece el plan? ¿Te apuntas? Seguro que sí. Adelante, superfamilia y superpeques.